Como antes has hablado de los cambios de leyes y demás, que ha venido de eso, han venido las competencias de la mano de estos cambios. Claro, como docente, como profesor, ¿qué supone para ti o qué desafío supone para el profesorado adaptarte constantemente a leyes que cambia el gobierno, que ahora sí, ahora SAO, ahora competencias, ahora... Pues mira, cada vez que el gobierno cambia, los docentes nos queremos pegar un tiro en el pie, porque sabemos lo que se viene. Y sabemos que van a cambiarlo y lo van a adaptar a la ideología del partido de turno, en vez de hacer un pacto nacional de la educación y que se pudieran tocar ciertas cosas, vale, pero no que tocaras el núcleo de la educación, pues nos desesperamos porque encima no te forman para ello. A ti te dicen, pues cuando entra la LOMLOE, el año que viene tenéis que estar enseñando por competencias. Y claro, la gente te dice, vale, pero... Toma la ley y para adelante, ¿no? Exactamente, toma las 300 páginas de ley, encuentra tu asignatura y apáñate. No te dan formaciones, no te dan directrices, o sea, en algunos centros educativos te viene inspección a revisar, a ver tu trabajo y es que ni ellos saben cómo hacerlo. La propia inspección de la comunidad autónoma, y entonces es como, si tú, que eres el que me tiene que corregir, no lo sabes, yo, ¿cómo narices lo voy a hacer? Entonces, no, es una locura, porque tú empiezas en septiembre, encima es que no es que te avisen en abril, mayo, te avisan en junio, julio, para que cuando vengas de vacaciones te tengas que pegar la panzada. Y tú llegas en septiembre, octubre, haces una cosa, y a lo mejor llega en el puente de octubre y llega inspección y te dice, oye, que todo lo que has hecho en estos 2 meses no vale para nada, tienes que volver a hacerlo. Entonces, borra todas las notas, tienes que reevaluar, tienes que volver a hacer medias, tienes que volver a cambiar toda la documentación. Es una locura. ¿No? Y que vuelves locos a los alumnos, tú. Sí, bueno, los alumnos y las familias también dicen, pero a ver, ¿esto de las competencias qué es? Digo, pues mira, yo te lo sé explicar porque yo, por suerte o por desgracia, en la oposición he tenido que hacer eso. Hacer el Juan Palomo, pillarme la ley, entenderla, leerla y saber explicarla ante un tribunal. Pero los que llevan 15 años dando clase en el mismo centro ya no tienen necesidad de ello y no saben hacerlo. Justo es un problemón. Justo te iba a preguntar por eso, que al final, antes hablábamos de que hay profesorado que no se recicla y demás. Estos cambios de leyes, ¿no crees que son una barrera tanto para darle una continuidad a la educación como para aquel profesorado que a lo mejor lleve más tiempo en la profesión? Tanto cambio también dificulta, me imagino, reciclarse, ¿no? Sí, yo tengo algunos compañeros en el centro en el que estoy ahora y también en un público en las aulas que estuve hace 2 años que me decía, mira, yo como haya otro cambio de ley me prejubilo. Porque ves que ya me están dando taquicardias solo con pensar todo lo que voy a tener que cambiar de un mes para otro para que luego lleguen dentro de otros años y cuando ya estoy terminando de asentar esto, lo tenga que volver a cambiar otra vez. Entonces, pues es normal que la educación en España esté hecha una mierda, porque ya desde arriba las decisiones que se toman no tienen lógica. Explica un poco... Más de algún profesor se vuelve calvo, tú. Explica un poco cómo funciona, porque al final explica un poco pues qué es lo que tiene cada profe, si mal no recuerdo, tiene que presentar al inicio, ¿no? Todas las unidades didácticas, ¿cómo se llama completo? Que no me acuerdo. La programación. La programación didáctica. La programación anual, la PGA. Eso es. Explica un poco, si te parece, cómo funciona eso, qué tenéis que hacer y qué tenéis que entregar, para que entienda un poquito la gente dónde se encuentran los problemas reales de, oye, me cambian esto ahora, cambia. Sí. Pues mira, esto en vez de hacerlo solo un profesor, lo hace todo el departamento. Hay un jefe de departamento, que a mí me ha tocado este año de hecho serlo, y es un poco el que coordina al resto de compañeros que dan el mismo encuadre de asignatura. Nosotros somos ciencias sociales, pues es geografía, historia del arte y las bachillerato también, que son geografía e historia de España. Y lo que tenemos que hacer es tener una programación, lo que se llama PGA, Programación General Anual, que eso es para todo el departamento, que es básicamente hacer un copia-pega de la ley, explicando cómo se aplican cada una de las competencias, los criterios de evaluación y todas estas nomenclaturas raras que pone cada ley. Luego eso tenemos que hacer un nuevo documento, que es la programación didáctica, que ahí es donde se plasma lo que se va a dar cada año, temporizado, es decir, aunque sea orientativo, porque nunca sabe lo que puede pasar, pero cada trimestre yo voy a dar estos 4 temas y los voy a evaluar así.
y voy a hacer estas actividades, y estas tienen este porcentaje, y este examen esto, y esto. Y luego tienes, por último, los criterios de evaluación, que es lo que tú le enseñas a las familias, que es un documento chiquitito en el que le pones pues el porcentaje que vale cada cosa, para luego que ellos sepan cómo se está haciendo la nota de sus hijos e hijas. Explicas el proceso de recuperación, la recuperación de pendientes, un poco, digamos, el manual de usuario para que las familias sepan cómo se está educando a sus hijos. Entonces, cada vez que cambia una ley, tú tienes que cambiar toda esa documentación. Entonces tienes que cambiar la programación general para adaptarla a la nueva ley, a los instrumentos de nueva ley, competencias, bla, bla, bla. Luego eso te hace cambiar, obviamente, las programaciones didácticas, te hace cambiar los criterios de evaluación y, por supuesto, tienes que cambiar PowerPoints, exámenes, trabajos, proyectos, rúbricas para corregir todo eso. Es un trabajo titánico y el problema es que te avisan o en el propio septiembre o te avisan de junio para el año que viene. O sea, no es que te digan en enero, oye chicos, que el año que viene nos toca esto. Ya ves. Entonces vas a matacaballo. Has dicho que influye a nivel nacional con el cambio de gobierno. ¿Influye también si cambia el gobierno autonómico o ahí ya no? Por supuesto que sí. Tenemos ¿también? un maravilloso sistema que se llama Sistema de Autonomías en España, que nos podríamos hablar largo y tendido sobre ello, porque en educación es otro desastre, pero el gobierno de turno saca la ley, lo enloe. Y luego, como tenemos un sistema de autonomías en los que la educación es competencia de la comunidad autónoma, luego cada comunidad autónoma saca su adaptación de esa ley. Joder. Y tú al final te tienes que fijar en la adaptación de tu comunidad autónoma. Entonces yo lo siento mucho por los profes que den un año en Madrid y otro en Castilla y León. Porque a lo mejor la ley, la base será la misma, pero el cuerpo puede variar una barbaridad. Me cago en Dios. Entonces no... Sí. No, digo que yo creo que ahora ha quedado más claro que has contextualizado un poco, oye, cuál es el desarrollo que hace un profesor o un departamento y cómo os afecta realmente que haya cambios de ley, que verdaderamente el trabajo que hay detrás de preparar un año lectivo es enorme y si lo tienes que estar cambiando cada 2x3, pues es un trabajo muy grande. ¿Algún cambio reciente que te haya parecido especialmente complicado a nivel de ley? Antes hablabas que el cambio de las competencias ya es un cambio muy muy grande, ¿vale? ¿Otro heavy que se te ocurra o que hayan ocurrido recientemente? Pues mira, en bachillerato, tanto este año como el año pasado, con el curso ya hecho y empezado octubre-noviembre, algunos compañeros le han dicho, no, es que tienes que meter un nuevo tema. O no, es que este tema ya no vale y ya está explicado y ya está evaluado. Entonces esos cambios me parecen muy heavy, pero a mí el cambio más grave o más grande que he visto este año es que con el tema del bilingüismo, o sea, eso es una fiesta. De repente un año hay bilingüismo, luego otro año no lo hay, luego te obligan, luego no te obligan. Entonces al final los chicos están un año dando geografía e historia bilingüe, al año que viene ya no la tienen bilingüe y significa que todo segundo que lo han hecho en inglés ya no lo van a utilizar en inglés y no tienen la base en castellano. Entonces el cómo se ha ido implantando el bilingüismo me parece que ha sido una aberración. No se ha hecho poco a poco desde abajo, sino que se ha puesto, venga, este año los cursos pares y este los impares. ¿Qué dices? Apañaos. Y ese ha sido un cambio muy gordo. Ahora, por ejemplo, en mi colegio en el que estamos ahora hemos vuelto al no bilingüismo, es decir, a castellano en todas las áreas. Los que el año pasado dieron inglés segundo de la ESO, este año que están en tercero, hay mucho vocabulario que no lo tienen. Entonces, al final, con estos cambios tan repentinos, a los primeros que perjudica son a los estudiantes. De hecho, la propia ley se empezó aplicando únicamente en los cursos pares, ¿no? ¿O cómo era exactamente? Exactamente, sí. Hace 2 años se empezó aplicando en los cursos impares y luego, el año pasado, ya a los pares. ¿Cuál es el problema de eso? Que hubo estudiantes que pasaron de un curso a otro y no tuvieron la base del año anterior, porque les pilló en el cambio de ley. O sea, los que el año pasado cursaron segundo de la ESO no tienen los mismos contenidos que los que lo cursaron el anterior, porque como han cambiado los contenidos, o sea, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo en geografía e historia. Nosotros siempre hemos dado primero de la ESO, edad antigua, segundo de la ESO, edad media, tercero, edad moderna, cuarto, edad contemporánea, ¿no? Ahora con esta ley, cuando lo pusieron el año pasado en los cursos pares, fue primero edad antigua, segundo, edad media y edad moderna. Y tercero y cuarto te dividen la contemporánea en 2. Eso es
imposible. O sea, ya la Edad Media son 10 siglos de historia, te están pidiendo que des 15 más el apartado de geografía que le corresponde a segundo de la ESO. Entonces, ¿qué va a pasar con esos chicos y las chicas? Que van a dar toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, pero deprisa y corriendo, súper superficial, van a llegar a bachillerato, a historia de España y da gracias si saben quiénes son los visigodos. Al final los afectados son los implicados, que es lo curioso, ¿no? Todos los docentes, todo el profesorado y los propios alumnos. O sea, es que no... Sí. Lo hace un mono con 2 pistolas, lo hace un tío con todos los respetos de traje sentado frente a un ordenador como estoy yo, que no conoce la realidad educativa y ya está. Y pasa lo que pasa. Claro. Y luego ese es el problema que en España que tenemos entre el sistema de autonomías y la forma de elegir a los ministros y demás, es que no hay alguien del sector apoyado por gestores. Hay un gestor apoyado por gente del sector. Entonces, debería ser al revés. Si el ministro de Educación no tiene ni idea del mundo de la educación, pues ¿qué decisiones va a tomar? Pues lamentables, todas. Y tú, por ejemplo, con lo del tema del bilingüismo, ¿tú ves que haya servido de algo? En primaria y demás, pues lo siguen teniendo y lo han trabajado en secundaria. Los chicos que no venían con un buen nivel, pues les has hundido. O sea, que el problema está en que la base de inglés tiene que ser buena para poder implementar el Desde inglés. primaria. Y muy buena. ¿Sí? Si no, es un sistema que no vale de nada, porque si la asignatura ya de por sí puede ser complicada o densa, le estás metiendo de repente explícame el reinado de Alfonso X. Si apenas te lo saben explicar de forma coherente en castellano, imagínate en inglés, que algunos están en segundo de la ESO y tienen dificultades para conjugar verbos básicos. Pero ¿y a qué edad se empieza ahora o qué curso se empieza ahora a dar el inglés? Eso ya depende del centro. Los centros que tienen el bilingüismo, pues lo dan todos los cursos, o lo dan a los pares o los impares. Me refiero En la pública tienes en secundaria, porque en primaria creo que sí que está mejor implantado. En secundaria tú a tus hijos les matriculas o en sección, o sea, en bilingüe o no bilingüe, básicamente sección o programa. Y van a hacer todo el recorrido en sección, todo el recorrido en programa, todo en inglés o todo en castellano, excepto lengua castellana en literatura, que siempre sea en castellano, pero... Y luego en los concertados, pues el centro decide qué asignaturas están en inglés, qué asignaturas no, qué años sí, qué años no. Pues es un puto caos. Es un caos. Un niño sabe unas cosas, otro va a saber de otras y todo un popurrí, al final nadie sabe nada. Totalmente. Como el programa de la radio. Sí. ¿Crees entonces, me imagino, que ya por todo lo que has dicho, ¿no, que el sistema educativo debería estar unificado? Totalmente. O sea, vamos a ver, no tiene ningún tipo de sentido que una persona en Castilla y León tenga unos conocimientos y unas habilidades diferentes que alguien de Canarias, que alguien de Madrid, que alguien de Andalucía. Yo entiendo que haya que respetar, pues, en las comunidades en las que tienen una lengua cooficial, me parece genial. Pero no tiene sentido que desaparezca el vasco. Pero no me parece bien que en el País Vasco aprendan cosas completamente diferentes y a un nivel completamente diferente que en Madrid. Al final, ¿qué consigues con eso? Que en segundo de bachillerato, históricamente, cuando tú te preparas para la EBAU, o lo que ahora se llama la PAU, te dicen, si vas a hacer ejercicios en casa, coge de internet de todos sitios menos de Andalucía y Canarias. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia de Andalucía y Canarias es más bajo que, por ejemplo, en Madrid. Eso ya está haciendo que haya estudiantes de primera y de segunda y que luego, a la hora de acceder a la universidad, una persona de Andalucía tenga mayores facilidades, por así decirlo, para tener un 11 o un 12 que alguien de Madrid. Entonces no estás siendo igualitario con todos tus ciudadanos y ciudadanas o con todos tus adolescentes. Y eso lo consigues con un sistema de autonomías que descentraliza tanto algo tan importante como la educación. Sí, igual debería estar más centralizado como, por ejemplo, la Policía Nacional o cosas Exactamente. así, ¿no? Una sólido en todo el puto país. Exactamente. Un pacto nacional inamovible y tú luego, si quieres, me puedes cambiar estas 3-4 cositas. Claro. Pero no me cambies todo, porque entonces no tiene sentido esto. Vale. Explica ahora, si te parece, vamos a hablar un poco de la atención a la diversidad, ¿no? Toda la dificultad que ya conlleva cambios de ley, que ya conlleva todos los alumnos que hay en una clase, que hay más de 30, ¿cómo se lleva a cabo una atención a la diversidad en casos mucho más concretos, mucho más necesarios?
Pues mira, hay algunos centros que para casos muy exagerados tienen un aula específica para ello. Por ejemplo, yo estuve en un instituto en Alcalá de Henares que tenía lo que se llama el aula estrella y ahí había 2 pedagogos especializados en atender a niños con autismo, muy severo y demás. Entonces, cuando el niño no tenía un buen día o cuando eran contenidos muy complicados, pues tú le acompañabas como profesor a ese aula estrella y luego volvías al aula de referencia. Otros centros no tienen eso, entonces te toca lidiar con niños que tienen desde simplemente dislexia a un autismo muy severo y tú no tienes ningún tipo de formación, porque no eres psicólogo, no eres pedagogo, no eres nada de eso, tú eres educador. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues intentas tener mano izquierda y mano derecha a partes iguales, intentas gestionarlo de la mejor forma posible, pero en ese sentido el docente está bastante desamparado. Intentas, o sea, nosotros por obligación adaptamos lo que son las evaluaciones, es decir, las pruebas escritas, las actividades, los proyectos y demás, pero a la hora de impartir los conocimientos en el aula, es lo que decíamos, si yo tengo 30 chavales en clase, o 28, 2 tienen TDAH, uno tiene dislexia, uno tiene autismo, otro tiene Asperger y otro tiene no sé qué, tengo 2 gamberros, 4 que son setas y que no participan nunca y el resto son, digamos, estudiante promedio, pues es que es imposible atenderles a todos por igual. Si atiendo al autista, desatiendo al de Asperger. Si atiendo al de Asperger, estoy desatendiendo al de la dislexia. Si no, desatiendo a los 5 que son de altas capacidades. Y así estás constantemente. Entonces, realmente en el aula, y esto, si hay algún profesor que te dice lo contrario, es porque está en ese centro que tiene menos de 20 estudiantes por clase. Pero en la realidad educativa es que tú le adaptas las herramientas de evaluación, pero no adaptas todo el proceso de aprendizaje porque es imposible. Porque no puedes. Claro, yo dedico mis recreos a resolver dudas. Los recreos que son tiempo libre, esa media horita, 20 minutos que tienes a la media mañana, yo les digo a los chicos, si tenéis alguna duda, me quedo en clase, os ayudo, os resuelvo, os explico, tal. Pero porque es el único hueco que tenemos. ¿Y ellos lo aprovechan? Muy poquitos, porque obviamente se tiran 6-7 horas en el colegio y esa media hora prefieren estar con sus amigos jugando al fútbol que estar con el profesor explicándole por quinta vez cómo se hace una línea del tiempo. Yo lo entiendo, porque lo ideal sería que se hiciera en el propio aula, que para eso está esa hora, pero es que no se puede. Entonces, no es lo que hay, no da tiempo. Y luego, cuando has dicho lo de... Dale. Espera, es que a lo mejor sí que tiene que ver con esto. Cuando a ti te vienen los chavales, o eso que tú has visto, o sea, que te vienen con problemas, ¿tú ya vienes con ese conocimiento o hay veces que dices, hostias, este chaval, pues eso, tiene TDAH y yo creo que no se le ha diagnosticado o vainas así? La gran mayoría sí que están diagnosticados porque tienen estudios, o sea, tenemos un equipo de orientación y eso está en todos los centros. El problema es que suele ser un solo orientador para toda la secundaria, entonces también están muy desbordados en ese sentido, pero generalmente los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa, pues ya viene diagnosticada y está demostrada por el médico, el doctor o doctora de turno, y orientación nos lo hace saber al principio del curso y nos dice las pautas y qué medidas debemos adoptar. Luego hay otros, pues que a lo mejor yo veo a un chaval y digo, este siempre está muy distraído en clase, da igual dónde le siente, o sea que a lo mejor no es cuestión de vista ni nada. A lo mejor yo hablo con la familia, hablo con orientación y se descubre pues que tiene hiperactividad, por ejemplo. Pero la gran mayoría sí que vienen diagnosticados. ¿Y se les hace, sigue habiendo todavía, o hay a lo mejor entre los chavales un poco más de respeto, sigue habiendo mucho bullying a esos chavales? No. Vamos, no por lo menos que yo haya vivido nada. O sea, yo he tenido en clase estudiantes que tienen una sordera severa, estudiantes con hiperactividad, estudiantes con tal, y no veo yo que haya ese bullying sistemático hacia esas personas. Al final el bullying es del fuerte al débil. Y alguien con TDAH no tiene por qué ser el débil. Luego abriremos, si te parece, hablaremos un poco más adelante de esta, si os parece, de esto, ¿no? De un poco de los estudiantes, de las familias y demás. Por no salirnos, digo, del contexto del aula, ¿vale? Del bloque. Eso es. Sí, vale. Luego, si os parece, tocamos esa parte. Perfecto. Hemos hablado ahora un poquito de atención a la diversidad. Yo quiero pasar ahora a
a esa parte, ¿no? que hay también ahora en la educación de ahora, incluidas también gracias a las competencias, como es la competencia digital, y que se dice que ahora los alumnos, pues en algunos casos, están más distraídos, les cuesta mucho más focalizar la atención, necesitan el típico vídeo de TikTok, que igual están viendo un vídeo de no sé qué y debajo les ponen un gameplay de un juego para que vayan viendo. Claro, ¿cómo haces tú para intentar focalizar la atención de los alumnos? ¿Verdaderamente les cuesta ahora mucho más retener más la atención, estar más atentos, que les interese lo que le estás contando? Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia y qué herramientas se pueden utilizar también de mano a esas competencias digitales que también tenemos ahora. A ver, los estudiantes, bueno, los adolescentes en general están sobreestimulados, bajo mi punto de vista. En las generaciones anteriores teníamos un ladrillófono, un Nokia, que tenías el Snake y ya está. Los chicos ahora tienen acceso a Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, tienen de todo, absolutamente de todo. Exactamente, de todo en cualquier sitio. De todo en cualquier sitio, ese es el tema, que no es ya que lo tengan focalizado en casa como lo podíamos tener nosotros, sino que muchas veces tú les ves en la calle o cuando salen del colegio y en vez de estar hablando o contándose sus cosas como hacíamos nosotros, cada uno está con la pantalla aquí. Y sí, se dirigen palabras, pero son palabras relacionadas con lo que está en la pantalla. Entonces, 90% silencio. Es muy bestia, de verdad. Muchas veces a mí me da esta pena. El tema es que competir contra eso es muy complicado. Al final, yo, en mi caso particular, tengo la suerte de que como me ven que no soy un señor de 50 y pico años y que encima yo también tengo mi faceta friki, también veo algún streamer, también juego algún videojuego y tal, sé por dónde pillarles. Entonces yo, por ejemplo, hay veces que mientras estoy explicando las cruzadas, pues les hablo del Assassin's Creed. O cuando estamos hablando la mitología griega y tal, pues les menciono a Kratos. Entonces, claro, voy en Kratos y hacen todo el ¡fum! Súper focalizados. Y con esas cosas, pues yo tengo la suerte de que sí. Pero aquellos docentes que o su asignatura es mucho más técnica o que no tienen a lo mejor esas habilidades para llegar a los chavales, sí que te encuentras con muchas más complicaciones para que los chavales estén más de 10-15 minutos con la atención focalizada. Ya ves. Y es difícil combatir eso, porque en el aula al final tienes los medios que tienes que cumplir una serie de objetivos, como en cualquier trabajo, y no puedes salirte de esos objetivos porque los chavales quieran hacer un Kahoot, por ejemplo. O sea, es que no es lo que hay. Entonces, yo creo que ahí es donde entra un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que el docente tenga vocación y esté dispuesto a reciclarse y a hacer cursos y a buscar herramientas y a buscar una manera de llegar a aquellos estudiantes que sí que están un poco más distraídos, porque no todos. O sea, hay muchos que saben que están en clase y que en clase están centrados. Pero bueno, también ese es otro tema que ya podríamos hablar en algún momento, porque los chicos, cuando hablemos esto de relación profesor-estudiante, varía una brutalidad. Según el tipo de profesor, si eres hombre o mujer, ese tipo de cosas se notan un montón. Pero relacionado con la tecnología es pues que cada profe encuentre el truco, porque cada clase se comporta muy diferente con cada profesor y con cada asignatura. Pero es muy difícil. ¿Qué opinión tienes entonces del material digital? O sea, ¿sí que crees que es importante, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, que están sobreestimulados? ¿Crees que es importante? Sí, yo creo que es muy importante. De hecho, en el departamento de Geografía e Historia, generalmente en todos los sitios, pero en este colegio más todavía, trabajamos no ya solo con PowerPoint, sino que en el propio PowerPoint le ponemos vídeos de YouTube de 5 o 10 minutos. Resumen del Imperio Romano. Y yo se lo digo a los chicos, les digo, oye, chicos, si no os entra por el libro, por el PowerPoint o tal, aquí tenéis un buen resumen. Cuando tienen que hacer un trabajo, les digo, chicos, no os tiréis 20 minutos o 5 horas buscando en internet, preguntarle a la IA. Al final las herramientas digitales están para usarlas. Vivimos en el mundo en el que vivimos y o te adaptas o mueres, como quien dice. Lo que pasa es que hay que saber cómo adaptarse. Yo, por ejemplo, aparte de todos los estudios, hice un máster en innovación educativa. ¿Por qué? Porque veía que esto de la tecnología y de innovar era muy importante. Y gracias a eso, pues he encontrado herramientas que puedo utilizar en el aula. Cuando los chavales de cuarto de la ESO tienen que estudiar arte, pues en vez de simplemente estudiar la teoría, nos estamos montando un museo digital para que luego la gente pueda visitarlo, tengan que hacer la audioguía, tal. Entonces así es más fácil llegar a ellos. Ahí quería llegar yo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los materiales digitales están para usarlos.
De hecho, los centros deberían tener a su disposición, que muchos los tienen, tablet o portátil, aunque sea un churro, para prestar a alguna familia que a lo mejor no tenga medios. Claro. Problema, pues que a lo mejor en el Instituto de San Blas, que no tienen ni puertas en las aulas, pues no tienen ordenadores para prestar. Y eso ya genera dos tipos de estudiantes en la propia ciudad. Pero lo ideal sería eso. Sí. Pero ¿cómo que no hay puertas en las aulas? A mí eso me ha descolocado. Hombre, es que hay algunos centros educativos que no tienen su dotación económica, es muy poca, y que viven en un barrio muy deprimido y que por lo tanto, pues hay lo que hay. Yo estuve en un instituto de San Blas, eso, que una clase no tenía puerta, otra tenía una puerta regular y otra era una puerta de estas reforzadas de una casa. Y yo pensaba, bueno, pues es lo que han podido ir consiguiendo de lo que le ha ido dando la gente. Los chicos no tenían libros, entonces los departamentos intentaban luchar con las editoriales para conseguir libros. Pues a lo mejor en vez de esa lucha, si tú luchas porque tengan un ordenador, en un ordenador puedes tener todos los libros del curso digitalmente, en vez de tener que luchar con 8 editoriales para cada asignatura. Que encima lo de las editoriales es otra cosa que tiene bastante tela, bajo mi punto de vista. Y con las herramientas digitales, que yo creo que también hay un poco esa controversia, ¿crees que, no sé si, o sea, facilitan el aprendizaje, pero crees que, por ejemplo, herramientas como la IA, pues que nosotros lógicamente teníamos el rincón del vago, era donde buscábamos nosotros, era nuestra IA. ¿Crees que facilitan el aprendizaje o que es un problema? Pues, por ejemplo, el tema del ChatGPT para elaboración de trabajos. Al final yo creo que también radica un poco lo que tú dices, aprender a enseñar a usarlas en su justa medida. ¿Qué opinas de todo eso, no? De que, lógicamente, al final vivimos en un mundo tan digitalizado que crees que puede también ser un poco choque frente a los estudiantes. A ver, yo creo que, de hecho, por ley tienes una cosa llamada competencia digital. Así que se debería trabajar. Pero no yo solo trabajar en las asignaturas de forma independiente, sino que debería haber alguna asignatura dedicada a ello. O sea, de hecho, este año en el centro en el que estoy han hecho una asignatura llamada digitalización, específicamente. Te enseñan a utilizar ofimática, el Word, el Excel, tal, la IA, un poco programación, cosas básicas, pero un poquito. Porque al final, si en nuestra generación ya nos está pasando, ¿no? Que cada vez la tecnología está más en el mundo laboral, que se plantea que si la IA va a quitar puestos de trabajo y tal, pues imagínate dentro de 20 años con los que vienen detrás. Pues lo van a tener más complicado todavía. Total. El perfil futuro en el mundo laboral no va a ser ya el que te sepa hacer el Excel, sino el que sepa utilizar la IA para, de forma más efectiva, hacerte ese Excel, por ejemplo. Claro. Entonces, a mí negarles por la tangente el uso de la IA o el uso de las nuevas tecnologías me parece un error. Lo que hay que hacer es educarles para cómo utilizarla. El chaval que te copia te va a copiar del rincón del vago, de la IA o de donde sea. Y tú también tienes herramientas para pillarle si realmente quieres pillarle. Porque ya hay detectores de IA hechos, obviamente. Pero negarlo a mí me parece un error. Porque el chaval lo va a hacer de todas formas. Vas a tener una disputa y encima no le estás enseñando a cómo utilizarlo de forma adecuada. ¿Alguna herramienta digital que te haya facilitado a ti ahora que estamos hablando de todo esto? Que me digas, oye, pues mira, esta está muy bien. O yo que has dicho que has hecho el máster de ello, ¿qué tipo de herramientas pueden ser útiles de cara a los profesores? Pues mira, a mí, para llamar, lo que hablábamos un poco antes, relación lo de llamar la atención del estudiante, cualquier cosa que esté relacionada con la gamificación, es la leche. Es decir, el sacar la parte lúdica de un juego y mezclarlo con la educación. Nosotros, por ejemplo, aunque parezca una tontería, actividades de repaso que estamos haciendo este año en Geografía e Historia es un día de clase, están divididos por grupos y juegan al Risk por grupos. Y en vez de tirar dados, lo que tienen que hacer es acertar X cantidad de preguntas, una mezcla entre Trivial y Risk. Y tú notas que los chavales se pican porque le dices, bueno, el que esta clase gane tiene un 0,5 más en el examen. Y van súper picados y van estudiando y trabajando realmente porque saben que hay una recompensa y saben que está este modo de videojuego, entre comillas. Se lo van a pasar bien, ¿sabes? Exactamente. Y se pican mucho entre ellos de, no, ¿por qué me has atacado tú, tal? Y luego les ves en el patio hablando sobre el Risk, sobre la clase de Risk. Entonces, a mí, cualquier cosa de gamificación me parece que es un apoyo muy bueno al docente. Y luego, a nivel, digamos, más administrativo, más de poner notas y tal,
hay una marca que no es para hacer publicidad ni nada, pero es que es muy buena, que se llama Aditio, que es muy buena y que tiene herramientas digitales y herramientas en papel. Es la típica en la que tienes el cuadernito para poner las notas y tal, pero es que también tiene sus opciones digital. A mí esa y Teams son facilitadores muy grandes. Vale, pues vamos a cerrar, si os parece. No sé si tienes alguna pregunta, David, más en relación porque a todo es verdad esto, que ha ido, al aula en sí. Se ha ido, no, porque es verdad que se ha ido hablando de todo. Iba a sacar el pelón del tema de meter eso, las tecnologías, la IA, yo qué sé, la realidad virtual y todo esto en las aulas, pero ya lo ha ido contando él. O sea que